Hola, reciban un saludo de su profesor Miguel Ángel Vértiz de la clase de argumentación para profesionales de la administración. Bueno, en esta ocasión, este video es para reponer la sesión del día de 2 de septiembre que, pues tarde o temprano, las funciones, las reuniones, las comisiones en las que participo como coordinador de posgrado iban a anteponerse ante la docencia, que eso es algo que nunca debería pasar, pero nos está sucediendo en esta ocasión y bueno, vamos a reponerla a través de este video. Entonces, bueno, pues estamos en el tema de la argumentación, estructura y análisis del argumento. Hasta el día de hoy, hasta la última sesión, ya hemos llegado a la estructura de la argumentación, solamente para recordar, para retomar a partir de este punto, pues habíamos ya observado una estructura muy básica, faltaría revisar algunos otros modelos, pero en esta estructura base, en este ejemplo particular, que es el recuperado de la sesión pasada, tenemos que el argumento se compone de tesis, base, garantía y respaldo. La tesis, por ejemplo, Juan Pablo, Juan Pablo no puede conducir este vehículo. ¿Cuál es la base? La base es la razón por la cual sostengo la tesis o las razones. En este caso hay una sola, ha consumido alcohol. La garantía, recordemos que se constituye de aquellos elementos, de aquellos premisas que me permiten constituir a esta base o esta razón como el elemento que explica la tesis. Garantía entonces es que el alcohol impide tener un control adecuado sobre las acciones. Los reflejos son más lentos y por ende podría producirse un accidente. Esa es mi garantía. Juan Pablo no puede conducir este vehículo porque ha consumido alcohol, se explica por esta garantía. Y el respaldo son los elementos de la realidad, aquellas cosas que me sirven como prueba, como evidencia o como estadísticos de lo que estoy diciendo tiene un fundamento en el contexto o en la realidad a la que me estoy refiriendo. Los accidentes de tránsito provocados por el consumo de alcohol constituyen la principal causa de muerte en nuestro país. Este pudiese ser un respaldo. Un respaldo a lo mejor más sólido hubiese sido el número de muertes o el porcentaje de personas que mueren en la Ciudad de México producido por accidentes de tránsito, ¿no? O el número de accidentes de tránsito que terminan en muerte, ¿no? O el número de accidentes de tránsito o el porcentaje de accidentes de tránsito producidos por personas que han conducido con efectos del alcohol. Todos estos elementos podrían servir como respaldo para el ejemplo. Baste hasta aquí. Hasta aquí hemos estado teniendo las sesiones y bueno, habíamos abordado, habíamos tenido que dejar para esta sesión los elementos de los tipos de argumentación. Sobre este mismo modelo base que tiene tesis, eh, bases, garantías y respaldo, lo que nosotros podemos analizar es 4 tipos de modalidades. Las que tienen argumento único es exactamente como el que presentamos, ¿no? Es decir, hay una sola razón por la cual la persona no debe de conducir. Argumentos múltiples, que se refiere a el conjunto o a la estructura en la cual introducimos varias razones, pero que no están vinculadas unas con otras. Es decir, podríamos haber dicho, no puede conducir porque ha bebido alcohol y porque no tiene licencia, ¿no? Entonces, los argumentos no se complementan, es decir, no están vinculados, pero ambos sostienen o soportan la tesis. Son buenas razones para decir por qué no puede conducir. Una, porque el estado alcoholizado de haber consumido alcohol puede conducir a un accidente y el no tener una licencia puede conducir a tener una multa de tránsito, ¿no? Estos elementos son diferentes, están separados, pero soportan o son bases para la misma tesis. Los argumentos coordinados son aquellos que sí están vinculados. Como vieron en la lectura, ahí pueden tener varios ejemplos, es decir, están coordinados porque se vinculan mutuamente. Por ejemplo, pudimos haber dicho que no puede conducir porque está alcoholizado y nuestro argumento también pudiera ser porque está alcoholizado y porque está reducido en sus capacidades, aunque esto se desprende de estar alcoholizado, pero esto ya los hace que estén coordinados. ¿Por qué? Porque uno depende del otro. Si no estuviera alcoholizado, no tendría eh, sus habilidades reducidas y tendría sus habilidades completas si no estuviera alcoholizado. Es decir, se están vinculando, se implican mutuamente las razones con las cuales estoy soportando
mi tesis, ¿no? Ahora bien, esto quiere decir que es muy importante identificarlos porque cuando hay una argumentación coordinada, cuando una de las razones se debilita, se disprueba o se cancela o se pretende atacar, entonces debilita al resto de las razones. No así en el argumento múltiple. En el argumento múltiple podríamos señalar, podríamos contraargumentar, atacar el argumento señalando que es muy poco probable, por ejemplo, que la persona con la cantidad de alcohol que tomó pueda llegar a tener un accidente porque ha sido muy poco, ¿no? Bueno, aún así, eso no cancelaría el argumento de que no tiene licencia de conducir, ¿no? Es decir, sigue siendo una tesis bien soportada porque tiene muchos argumentos independientes entre sí, mientras que los coordinados, en el momento en que uno es atacado, también está debilitando el resto de los elementos. Y la argumentación subordinada. Esta argumentación, como ustedes vieron en la lectura, supone que una de las razones debe existir para poder probar la siguiente. Están subordinados, ¿no? Es decir, no solamente está subordinada la tesis, es decir, hay que probar las razones para que la tesis sea aceptable, sino también hay un conjunto de argumentos que son necesarios de sostener para sostener el argumento que vincula a la tesis principal, ¿no? Entonces, esta es la argumentación subordinada, ¿no? De tal manera que cuando se cancela, se atacan los argumentos de subordinación, entonces también se ataca el argumento principal o la razón principal, y con ello se puede atacar la tesis, ¿no? Vamos a ir viendo algunos ejemplos de esto en las siguientes sesiones y vamos a ver modelos argumentativos más completos, pero en esta sesión nos vamos a centrar en repasar simplemente estos posibles formas de argumentar y vamos a centrarnos en el modelo base, que es el que estamos viendo, con el que tiene los 4 elementos, ¿no? Tesis, bases, este, garantía y respaldo. Y vamos a ver que para poder argumentar, para poder vincular correctamente estos elementos, vamos a usar el razonamiento. Esto ya lo habíamos dicho desde varias sesiones. Es importante entender que el uso racional del lenguaje o de los conceptos o de los elementos de la estructura de un argumento es la base con la cual nosotros podemos manejar un argumento que sea sólido. Algo que no es razonable ni siquiera es sujeto para poderse discutir. No es atacable cuando algo se sustenta en la emoción, ¿no? Es decir, esos ni siquiera son argumentos, ¿no? No están basados en el razonamiento, ¿no? Va a llover porque siento, tengo un sentimiento o porque lo soñé, ¿no? O tengo un sentimiento de que va a llover. Tengo un mal presentimiento, algo malo va a pasar. Eso no tiene un fundamento de realidad. Si nosotros dijéramos va a llover porque hay una condensación de humedad que hace que las nubes se vean oscuras, entonces, claro, eso tiene un fundamento razonable, ¿no? Lo contrario, ni siquiera es un argumento. Todo eso ya lo habíamos comentado, lo vimos extensamente en otras sesiones. Entonces, vamos a ver en esta ocasión un tipo de razonamiento. Es el que más nos va a importar, que es el razonamiento deductivo, ¿no? El razonamiento deductivo supone que hay un conjunto de premisas que nos permiten concluir la tesis, ¿no? Por ejemplo, esta que dice, la práctica es el maestro, es premisa 1. Juan ha practicado, es la premisa 2. Este se llama modus ponendo ponens. Si P entonces Q y sucede P, entonces Juan es un maestro. Entonces, bueno, también existen otros modelos de la lógica formal. Lo importante es que este es el razonamiento deductivo. No sé si en esta clase nos da tiempo de hacer un curso de lógica formal, eso ameritaría un curso adicional, pero todos ustedes han visto algo de lógica en la preparatoria y, de hecho, en la universidad, en algunas clases de estadística, pero sin embargo, vamos a recuperar el razonamiento deductivo en el sentido de que las premisas son el fundamento para la tesis, en este caso las razones, ¿no? Las razones de nuestro modelo argumentativo, las bases, son los elementos más importantes para poder demostrar la tesis. Es decir, la tesis en un razonamiento deductivo depende de que las razones estén bien estructuradas y tengan elementos de verdad. Ahora, solamente voy a señalar que también en esta sesión, hay argumentos con razonamiento inductivo. Son muy comunes los razonamientos inductivos en ciencias sociales, sin embargo, tienen la deficiencia
de que no se apegan a la teoría de la lógica formal como tal, ¿no? Eh, Voy a poner solamente una metáfora muy conocida, que es la del profesor de los que explica su, su concepto a partir del cuervo negro, ¿no? Esta metáfora nos va a ayudar mucho porque nos permite entender la principal deficiencia del razonamiento inductivo, la principal falla del razonamiento inductivo. No es que el razonamiento deductivo no tenga fallas, pero el razonamiento deductivo, como va de las premisas a la conclusión, pues es un razonamiento que deduce a partir de los hechos o de los argumentos, de las bases, y el razonamiento inductivo es al revés, es aquel que va de lo particular a la generalización y puede cometer errores en el sentido de excluir elementos de la inferencia o incluir elementos que no deberían de estar ahí. Les voy a platicar, ¿no? Solamente a manera de poner el argumento, el elemento en la mesa del curso o en los elementos del curso. Después veremos el razonamiento inductivo con un poco más de detalle. Pero bueno, supongamos, piensen ustedes que hay un profesor que está dando una clase, un profesor evidentemente bueno, la metáfora es un profesor de sociología, porque el razonamiento inductivo es un elemento base de todas las ciencias, bueno, de la sociología, no de todas las ciencias sociales, no de la economía, por ejemplo, que es completamente deductiva o en su mayor parte, pero mucho en las ciencias sociales y particularmente en la sociología el método es fundamentalmente inductivo. Entonces, bueno, en la sociología, un profesor de sociología está explicando, ¿no? El color de los cuervos y se hace una afirmación temeraria y dice, todos los cuervos son negros. Alguien dirá, no es tan temeraria porque eso es cierto. O sea, nuestra experiencia puede ser, pero justamente nuestra experiencia es inductiva en general. Por eso el razonamiento deductivo a veces es el que pone a prueba nuestras creencias, de la forma correcta de poner a prueba nuestras creencias, porque generalmente nuestras convicciones son más bien de tipo inductivas, es a partir de nuestra experiencia. Pero nos tendríamos que preguntarnos, en realidad hemos visto todos los cuervos del mundo, que un estudiante por ahí, en esta anécdota, el profesor hace la afirmación y el estudiante pregunta, profesor, su afirmación es un poco temeraria porque ¿no será que no ha visto todos los cuervos y tal vez hay un cuervo que no es negro? El profesor señala, no, bueno, en la experiencia yo soy un experto en cuervos, he observado muchos cuervos y todos los cuervos que conozco son negros. Bueno, claro, el estudiante en un razonamiento y concluyendo que el profesor sí circunscribe su conclusión solamente al ámbito que él conoce, pero bueno, le pregunta, bueno, probablemente, profesor, usted ha viajado mucho, pero tal vez no ha viajado a todos los rincones del planeta y tal vez en algún lugar de otro país, de otro un espacio donde usted no conozca, habrá un cuervo que no es negro y alguien ya lo ha observado. Y el profesor contesta, no, eso no puede ser porque yo conozco a muchos especialistas de la misma disciplina que es el estudio de los cuervos a la que yo pertenezco y todos ellos nos hemos reunido sistemáticamente, hemos discutido y todos hemos visto cuervos solamente negros. Nadie nos ha señalado que hay un cuervo que no sea negro, por lo tanto, los cuervos son negros. Y aquí lanza un argumento adicional el profesor de sociología y dice, imagine usted también o considere para poder entender que todos los cuervos son negros, todas aquellas aves que son de colores. Entonces el estudiante dice, ah, caray, esto, perdón, profesor, pero ya me movió el tapete, ¿no? Ahora, ¿esto qué tiene que ver? ¿Por qué tiene que explicar el que haya aves como pericos, loros, guacamayas, que son de otros colores, que eso demuestre o sea un argumento en favor de que todos los cuervos son negros? Ah, señor, bueno, pues le dice el profesor, pues fíjese bien, lo que pasa es que si yo digo que todos los cuervos son negros, ¿no? Y eso quiere decir que todo lo que no es negro no es cuervo. Por lógica inferencial, este es el razonamiento inductivo, ¿no? Entonces, yo puedo demostrar que todo lo que es negro, que todos los cuervos son negros, si logro demostrar también que todos los que no son cuervos no son negros, ¿no? Entonces dice el estudiante, ya en un afán más de hacer una mofa, una broma de lo que está haciendo, que es el caso de la metáfora, y dice el estudiante, oiga, profesor, entonces, pues también yo abonando a su argumento, a su argumentación, yo puedo señalar que el hecho de que yo tenga un saco rayado
y que yo no sea un cuervo, abona y demuestra que todos los cuervos son negros. Y entonces el profesor le contesta, me da mucho gusto que ahora ya esté entendiendo la forma del pensamiento sociológico. Bien, esa es como una metáfora, un cuento que se usa justamente para explicar las deficiencias o las limitaciones del razonamiento inductivo, en el cual a partir de casos, de un conjunto de casos donde todo lo que se repite se puede ir considerando como parte de una realidad, y en la medida que encontramos algo que no pertenece a esa realidad, también nos demuestra que o comprueba que esa realidad va siendo consistente, y sin tener todo el universo, pues podemos, a partir de la inferencia, lo intuitivo, hacer un razonamiento en el cual algo, si no encuentro elementos, ¿no?, de que tiene otras características, pues probablemente es como yo lo estoy viendo. Claro, el problema es lo que estamos viendo aquí, ¿no? En esta metáfora, que el razonamiento inductivo no considera todo aquello que está fuera del contexto que observo. No, no puede considerar todo aquello que no conozco o que no he visto, ¿no? Y entonces, pero bueno, todo lo que he visto que no es cuervo negro también demuestra que es cuervo negro, que el cuervo es negro. Pero estas son debilidades que el razonamiento deductivo nos ayuda, ¿no?, eh, a superar, porque el razonamiento deductivo es un razonamiento basado en la lógica formal, es decir, en reglas de obtener una conclusión. Pero avancemos, ¿no? Estoy sosteniendo por qué empezamos y por qué nos vamos a basar casi la mayor parte del curso en el razonamiento deductivo más que en el inductivo, en la lógica formal. Vamos a avanzar, ¿no? Y entonces, el razonamiento inductivo nos permite probar nuestras creencias, ¿no? Cuando, por ejemplo, aquí está una posible tesis, ¿no? Yo diría que, como hemos dicho, pues esto no podría ser un argumento, no sería debatible, pero es una posible tesis. Cuando me duelen los juanetes, es frecuente que llueva. Me duelen los juanetes, aquí alguien concluiría, entonces va a llover, ¿no? Es decir, esto corresponde a poner en análisis formal, en razonamiento inductivo, en este caso, que va a llover, ¿no? Es decir, aquí estoy simplemente demostrando desde un razonamiento inductivo, es decir, al revés del deductivo, ¿no? Llegamos a la conclusión, en vez de, a la conclusión de que va a llover, solo porque me duelen los juanetes, y eso es frecuente, ¿no? Es frecuente que me duelan los juanetes cada vez que llueve, entonces, así como todos los cuervos que he visto son negros, pues cada vez que me duelen los juanetes llueve, entonces va a llover. Pero a esto le llamamos ruido, ¿no? Es decir, hay un autor que ganó el Premio Nobel de Economía justamente por esta tesis que llamó ruido, que se llama Kahneman, ¿no? Pero bueno, más allá de los premios Nobel, el ruido, ¿no?, es un concepto estadístico, ¿no?, que se refiere a todas esas variaciones, ¿no?, que sufre un pronóstico, una predicción estadística. Cuando hacemos la predicción estadística, pues evidentemente los expertos en estadísticas tratan de lanzar un dato muy preciso, ¿no? Si el tipo de cambio en un mes va a estar en 20 pesos, ¿no? O la inflación del fin de año va a ser 5% o 5.5%. Es un pronóstico que, bueno, generalmente tiene ruido, ¿no? Y todos sabemos, todos los que saben estadística, asumen que pues, es muy poco probable que esté exactamente en 20 pesos el tipo de cambio en la semana que entra, pero estará alrededor. A lo mejor son 19.90, a lo mejor son 20.60, ¿no? O 20.10, ¿no? Y esas variaciones se les llama ruido. El ruido son aquellas cosas que no controlamos estadísticamente, pero lo que dice Kahneman lleva este concepto del razonamiento. Y Kahneman dice, es que nuestro razonamiento tiene ruido, ¿no? Como ¿no? Es un ruido porque hay coincidencias que no necesariamente tienen lógica o corresponden a la realidad, ¿no? Es decir, me duelen los juanetes y entonces llueve. Puede ser que haya alguna relación entre la humedad y el dolor de los juanetes. Sin embargo, no puede ser una regla que cada vez que a alguien le duelen los juanetes, entonces vaya a llover. Sin embargo, convertimos esto en ruido, ¿no? Hacemos un pronóstico en el cual, al pasar una cosa que coincide con otra en alguna frecuencia, entonces decimos que eso sucede, ¿no? Pero esto solamente puede suceder a través del razonamiento inductivo, porque si aplicamos el razonamiento deductivo, tendríamos que poner aquí una premisa, si P entonces Q, y entonces decimos, bueno, si me duelen los juanetes, entonces yo ya llegaría a este punto, ¿no? Si lo pongo en lógica formal, como está en la parte, o sea, en el segmento oscuro del texto, cuando me duelen los juanetes es frecuente que llueva, P, luego Q.
me duelen los juanetes, ¿no? Por modus tollendo tollens, tendríamos que decir que va a llover, pero la verdad es que tenemos que pensar, a ver, ¿va a llover? Es decir, aquí hay una garantía en la estructura de nuestro argumento debe tener, además de esta base de que me duelen los juanetes, esa es la base de que va a llover, pues ¿cuál sería la garantía? ¿Cuál es la relación entre el dolor de juanetes y la lluvia? Y aquí es muy difícil decir que hay una relación, ¿no? Entonces no podríamos concluir que va a llover, como no podríamos concluir desde la lógica formal que todos los cuervos son negros solamente porque todos los cuervos que yo he visto son negros y todas las aves que no son cuervo que he visto no son negras. Es decir, todo eso no nos puede llevar a concluir que los cuervos son negros porque necesitamos una garantía, ¿no? Bien, vamos a entonces a ver el ejercicio que pusimos para esta sesión, que ustedes ya leyeron, solamente para repasar. Es una metáfora griega igualmente para establecer uno de los problemas de la lógica, pero que ahorita vamos a usar para entender cómo se plantean los argumentos desde digamos, el lenguaje común y desde el análisis formal, porque nadie habla en el análisis formal, es decir, nadie dice, cada vez que me duelen los juanetes va a llover, ahora me duelen los juanetes, por lo tanto va a llover, ¿no? Simplemente dice, va a llover porque me duelen los juanetes, ¿no? O simplemente dice, va a llover y no dice por qué, ¿no? Todo esto es lenguaje cotidiano, pero ¿cómo podemos valorar la fortaleza o la completitud simplemente del argumento, ¿no? O los elementos de un argumento si la gente no habla? ¿No? Nosotros no hablamos en términos de los modelos argumentativos como tales o de los modelos de la lógica formal como tal, sino hablamos en un lenguaje distinto. Vamos a ver esto. Vamos a empezar por acá, ¿no? Bien, en este ejercicio, ustedes leyeron el texto donde Protágoras es un profesor de derecho y Euautlo es un estudiante que busca a Protágoras para que le dé clases de derecho. Y como Eautlo no tiene dinero en ese momento, le propone a Protágoras que le entrene sobre las artes del derecho, pues en la antigua Grecia, ¿no? Y entonces, en su primer pleito, en su primer contrato o representación, en el primer juicio que gane, el Eautlo le pagará a Protágoras. Y claro, Protágoras dice, bueno, como yo estoy seguro que soy buen profesor, acepto tu contrato y no me pagues ahora, sino hasta que ganes el primer juicio. Pero Eautlo termina el curso y no se dedica a la abogacía, se dedica a otras cosas. Pasa el tiempo y Protágoras le reclama a Eautlo el pago y entonces lo demanda. Entonces, Eautro decide autorrepresentarse y se presenta en la demanda para defenderse a sí mismo. Entonces, bueno, aquí están los argumentos que presentan al juez Protágoras y Eautro. Protágoras, que es el profesor que demanda el pago, dice estos argumentos, más o menos con cierta lógica. Dice, si gano la demanda, entonces Eautro me deberá pagar. Eso está claro. Pero si no gano la demanda, es decir, si el juez dice que Autlo tiene razón, entonces Autlo habrá ganado su primer pleito. Si Autlo gana su primer pleito, entonces me debe pagar con base en el contrato. Bueno, no está dicho aquí eso. Ahorita vamos a ese punto. Por consiguiente, Autlo me debe pagar, pase lo que pase. Eso es lo que dice Protágoras. Pero Autlo tiene un argumento distinto. Si Protágoras no gana la demanda, entonces no debo pagar, porque perdió. Pero si Protágoras la ganara, entonces no habré ganado mi primer pleito. Y si no he ganado mi primer pleito, entonces no debo pagarle a Protágoras. Por consiguiente, no debo pagarle a Protágoras. En su argumento, pase lo que pase, no le debe de pagar. Ambos tienen buenas argumentaciones, parecen sólidas, parecen suficientes, ¿no? Pero todavía nos falta analizar el argumento en sí. Ese era el ejercicio que les pedí. Pero, claro, les hice un poco de trampa y tal vez los puse a romperse la cabeza un poco, porque todavía nos falta analizar estas dos formas de plantear los argumentos, ¿no? Uno es desde la lógica formal, ese se llama el silogismo lógico, ¿no? Y el otro es el que se conoce como entinema, ¿no? La diferencia entre uno y otro, digamos, de la forma más simple de explicarlos, es que el silogismo es la forma de presentar las premisas y la conclusión en su forma rigurosa para poder demostrar la conclusión, ¿no? En la forma en la que nosotros desde la lógica deberíamos presentarla y entenderla. Y el entinema es la forma coloquial en la que hablamos, en la que no necesariamente llevamos el mismo orden, nuestro argumento, es decir, la tesis, las bases, la garantía
no tienen ese orden, sino a lo mejor lo presentamos en un orden distinto. Y además, podemos estar suponiendo que todos los demás entendemos las cosas, ¿no? Es decir, el que yo diga, me duelen los juanetes, puede ser que tú tengas que suponer que, o ya te esté diciendo que va a llover. Supones que te estoy diciendo que va a llover. Hay cosas que podemos estar como entendidas, ¿no? Cuando a alguien le decimos, no puedes manejar porque estás tomado, no le estamos diciendo la garantía. Posiblemente la garantía debemos darla por entendida. Es una pregunta tal vez, ¿no? ¿Debemos darla por entendida? En algún contexto sí, ¿no? No debes conducir porque no traes licencia, ¿no? Si te preguntan, ¿y eso qué tiene que ver? Pues habrá que dar la garantía, ¿no? Te pueden multar, pero si la garantía puede quedar implícita. Entonces estamos hablando en tinemas, ¿no? O a veces ni siquiera damos la tesis, ¿no? Solamente le decimos, no traes licencia, no dije la tesis, solo estoy diciendo mi base. Tú no traes licencia. Entonces la persona puede suponer que mi tesis es que no va a conducir, ¿no? Porque ya le dije la base. Y por lo tanto, la conclusión es que no debe conducir. Entonces, todos esos son entinemas. Son cosas que sí entendemos en el lenguaje cotidiano, pero que habrá, para poderlas analizar, presentar en lógica formal, en silogismo o en la estructura del argumento. Entonces, bueno, hagamos el ejercicio de estos dos abogados del juicio de Protágoras y de Eautlo para poder hacer ver de mejor manera, de una manera más rigurosa, cuál argumento puede estar mejor planteado. Entonces, bueno, el argumento de Protágoras aquí a la izquierda está tal como lo presenta el texto y a la derecha desglosado por los elementos de la estructura que ya hemos visto. Tesis. Pero fíjense cómo Protágoras no presenta la tesis al principio, que es como nosotros dijimos, este es el argumento base, ¿no? Él debería haber dicho, Eutlo deberá pagarme porque, y sus bases, ¿no? Pero él dice, si gano la demanda, entonces Eutlo no me deberá pagar, ¿no? Es decir, está empezando al revés, está empezando por sus bases, ¿no? Y está haciendo un análisis más bien, de hecho, de tipo inferencial, ¿no? Es decir, de tipo inductivo, no deductivo. Pero bueno, vamos a verlo como nosotros nos sería más fácil analizarlo, ¿no? La tesis es, Eautlo deberá pagarme. ¿Cuál es la base? Uno, aquí en azul, lo que no está dicho, pero entendemos que está dicho. Debido a que tenemos un contrato, Eautlo me llegará a ganar, si Eautlo me llegará a ganar, me pagará por ganar su primer pleito. Es decir, esa es la primera base. La segunda base es más sencilla. Si gano la demanda, me paga. Bien, ¿cuáles son las garantías? Bueno, según el argumento de Protágoras, nosotros tendremos que interpretar las garantías, no están dichas, ¿no? Pero la garantía es que el contrato estipula que pagará al ganar su primer pleito. Es decir, eso es algo que está en el planteamiento del caso, pero no está en la argumentación de Protágoras. Pero podemos suponer que entender que no nos lo necesita explicar porque nosotros estamos entendiendo el contexto. Entonces, la garantía es ese referente de realidad en los que garantiza que sus bases tienen algún sentido. ¿Por qué dice que que debido a que tiene un contrato, otro le deberá pagar al ganar su primer pleito? Pues porque tiene un contrato que estipula eso, ¿no? La segunda garantía que tiene que ver con si gana la demanda y a otro le paga es que que la demanda se gana si el contrato obliga el pago, ¿no? Bien, aquí es un elemento importante para el análisis. Estamos llegando ya, les anticipo, a los elementos, ¿no? ¿Por qué debería ganar Protágoras si se cumple la garantía solamente, ¿no? La garantía es que la demanda se gana si el contrato obliga el pago, ¿no? Es decir, ¿cuál es la garantía de que, de que la base, si yo gano la demanda, entonces el auto me paga? ¿Por qué debería estar relacionada esa base con la conclusión o la tesis de que auto debe pagar? Pues porque sí y solo sí hay una garantía en el sentido de que la demanda se gana porque el contrato lo establece, lo obliga, ¿no? A pagarle si gana el primer pleito, si gana este pleito, ¿no? Bien, pues hagamos lo mismo con las tesis de Eautro, ¿no? Aquí, bueno, no le puse el título completo, solo dice el litigio, pero bueno, aquí tenemos el planteamiento
tal como lo presenta el texto de eAutlo, en el lado izquierdo, y del lado derecho la tesis, ¿no? No debo pagarle a Protágoras. ¿Qué bases tiene? Pues aquí en azul, nuevamente aquello que no está dicho, pero que podemos entender por el contexto. Debido a que tenemos un contrato, si pierdo mi primer pleito, pues ya no le debo de pagar. Y bueno, la base 2, Protágoras no gana la demanda. Si Protágoras no gana la demanda, entonces no la debo de pagar. Esa es como más sencilla. Ahora, ¿cuál es la garantía? Pues de la primera base, que el contrato estipula que pagará al ganar su primer pleito, ¿no? Si no lo gana, como dice ahí, pues no tiene que pagar. Y la base, perdón, la garantía de la base 2, Protágoras no gana la demanda, es que la demanda no se gana si el contrato no lo obliga, ¿no? A pagar. Bien. Pues hasta aquí vemos, ¿no? Cómo podemos, primero, cómo pues, un buen esfuerzo o un trabajo que nos ahorra un análisis en una lógica que a lo mejor no es la adecuada, si nosotros nos preguntamos, a ver, desde la estructura formal del argumento, yo debo tener muy claro cuál es la tesis, es decir, la conclusión, cuáles son las bases o las razones por las cuales llega a esa conclusión, las garantías y si es que tiene pues los elementos de la realidad a los cuales se está refiriéndose, estadísticas, datos, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno, obligatoriamente, pero por ejemplo estos argumentos no los tienen, ¿no? Pero si los tuvieran, tendríamos que ponerlos en ese orden. Es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Estamos poniendo en el orden de tesis, bases y garantías. Hasta ahí, porque son con los elementos que contamos para poder contrastar ambos argumentos, ¿no? Y aquí podemos ver que todo se resume o se sintetiza a qué dice el contrato, ¿no? Ya no, aquí es como justamente, este es uno de los elementos que en las lecciones, si tu fuera un curso de lógica, estaríamos viendo con premisas, con postulados, hasta llegar justo a la misma conclusión que llegamos desde el análisis del argumento, pero puesto en una estructura adecuada, ¿no? Es decir, ¿por qué debería, tanto Protágoras, si observamos, ¿no? Los planteamientos tanto de Protágoras como de Eautlo, ambos deberán ganar, deberán pagar o no la demanda, dependiendo de que la ganen o no, y eso depende de si el contrato los obliga. Eso no está dicho, pero hay que ver qué dice el contrato finalmente, ¿no? Entonces, si el contrato, como según el texto dice, señala que Eautlo deberá pagar a Protágoras en el momento que gane su primer juicio, ¿no? Si este juicio lo ganara, tendrá que pagarle, ¿no? Pero bueno, el contrato dice, ¿no? Pero perdón, la demanda de Protágoras es de que le pague. Protágoras va a un juzgado y dice, yo quiero que me pagues, ¿no? Me debe de pagar. Vamos a ver el argumento de Protágoras, ¿no? Es el anterior. Otro me debe de pagar. La base relevante en realidad es la uno, porque la 2 ese se llama un argumento circular en nuestro lenguaje, ¿no? En lógica, pues tiene otro nombre, pues es un silogismo cíclico, ¿no? O sea, me debe de pagar si gano la demanda. Pues eso es muy obvio, ¿no? Es decir, es una conclusión que ni siquiera deberíamos tomar en cuenta, suponiendo porque está puesta en el lado izquierdo, ¿no? Si gano la demanda, no me deberá pagar, pero bueno, en realidad está implícito, ¿no? Me deberá pagar si yo gano. Bueno, entonces el relevante es el uno nada más, ¿no? Si a otro me llega a ganar, perdón, si me debe de pagar porque si Outlaw gana su primer caso, entonces me debe de pagar, ¿no? La garantía es que está en el contrato. Entonces, fíjense bien lo que tenemos que estar analizando aquí. El argumento de Protágoras es que traigo un contrato que dice que cuando gane su primer pleito, entonces me paga. Entonces, me debe de pagar si gana este pleito. Entonces, a qué está apostándole Protágoras? A perder, ¿no? Él demanda a Eautlo con el propósito de perder el juicio, porque solamente si Eautlo gana este juicio, el contrato se puede cumplir, ¿no? Al revés, ¿no? Bueno, no al revés, pero sí, en un sentido distinto, Eautlo dice lo contrario, ¿no? Pasa lo mismo, llega Eautlo, le contesta al juez la demanda de Protágoras y dice, bueno, yo quedé de pagarle, ¿no? Pero más bien, no le debo de pagar porque no he ganado mi primer juicio, ¿no? A menos que gane este, ¿no? Y si lo gano, yo reclamo no pagar, ¿no? Pero a menos que gane este, entonces no le tengo que pagar. La conclusión entonces parece un poco más orientada, pero eso ustedes lo deben de contestar, pero a mí me parecería que es, desde mi planteamiento, así como lo estoy yo analizando con estas tesis y estas bases, que el argumento es más a favor
de Eautro. Es decir, no tendría por qué pagarle porque todavía no ha ganado su primer pleito. Y en el momento que Protágoras lo demanda, no ha ganado su primer pleito. Entonces, ¿cómo puede demandar el pago si no se ha cumplido el supuesto de que ha litigado y ganado su primer pleito, ¿no? Es decir, efectivamente el contrato se estipuló de una manera incompleta para Protágoras, porque no había otras causas. Pudo haber puesto o que pasara tanto tiempo o que pasara esto, pero simplemente dijo cuando gane su primer pleito. Entonces parece que desde el principio, ¿no? Tiene más razón Eautro, es decir, no debo de pagarle porque el contrato señala que le pague cuando gane. Y si tú me demandas, tendría yo que ganar, ¿no? Para poder pagarte. Pero como el contrato dice que hasta que gane, ¿no? Y si te gano, no te tengo que pagar, pues nunca te pagaré. Bueno, no te pagaré hasta que realmente litigue, ¿no? Hasta que realmente haga un caso. Pero en este momento no te pagaré si te gano la demanda. Y si tú la ganas, pues tampoco te pagaré, ¿no? Ese es un poco el argumento que plantea Eautro y pues parece tener bastante más sentido, ¿no? El de Protágoras, pues parece que ya puesto en estas bases tiene esa falacia, este error de pensamiento, ¿no? De que te tiene que pagar, ¿no? Entonces, bueno, que tienen que pagar. Entonces, realmente, si Protágoras está actuando con cierta inteligencia, pues realmente lo demandó como para hacer todo lo posible para perder. Y entonces sí, se cumpla el contrato. Pero si no pasa eso, pues efectivamente no tiene ni- ninguna razón para realmente reclamarle el pago a Outro, ¿no? Y como no sabemos cuál fue la resolución del juez, entonces tampoco podemos decir quién ganó, ¿no? Pero nuestro argumento tendría que quedar ahí, ¿no? En que Protágoras en realidad solamente podría reclamarle el pago si pierde este juicio, porque además Protágoras posiblemente está anticipando que otro pues, tal vez nunca litigue, ¿no? Ya que no se dedicó a eso. Bien, pues bien, vamos entonces a cerrar la sesión de hoy con estas conclusiones, ¿no? O con estos elementos. Primer elemento, o sea, a manera de resumen, el primer elemento es que, bueno, pues seguimos repasando, seguimos planteando, ¿no? Como nuestro modelo base de un argumento en aquello en el cual podemos poder identificar una tesis, ¿no? Es decir, una conclusión, una creencia, una aseveración, las bases de ello, las razones de por qué lo creo o de por qué lo digo, una garantía o para cada base por lo menos, es decir, las razones, bueno, no las razones, sino más bien los elementos que vinculan o que hacen lógica cada una de las bases o el planteamiento de por qué cada una de las bases explica la tesis. Y finalmente un respaldo, aquellos elementos del contexto, aquellos elementos de la realidad o de la experiencia que nos permiten fortalecer o evidenciar, presentar como algo que sí sucede, algo que sí está en la realidad, aquello que estoy planteando como base y que está siendo respaldada por su garantía. Tesis, base, garantía y respaldo. Si yo tengo esos cuatro elementos, en la siguiente sesión vamos a incluir un quinto elemento que es la refutación. Es decir, también tendríamos como buenos argumentadores que considerar aquellos elementos que refutarían, ¿no? O negarían la tesis que estoy planteando, pero eso lo veremos en el modelo siguiente. Pero hasta ahorita este modelo base, cuatro elementos, es importante entender. Si yo no tengo los cuatro elementos, no tengo un argumento. Y por lo tanto, ni siquiera vale la pena discutirlo, debatirlo, ¿no? Si alguien tiene una tesis, pero no tiene bases, o tiene bases, pero no tiene garantías para las bases, como en el caso de los juanetes, como en el caso de los cuervos negros, ¿no? Es decir, tengo una base, pero no hay ninguna garantía. ¿Por qué? Solo porque tú no has visto un cuervo de otro color, debemos de aceptar que todos los cuervos son negros. ¿Ya viste a todos los cuervos del mundo, realmente? ¿No? Desde una perspectiva, inferencial, inductiva, pues claro, se podría afirmar. Es lo que conoces, pero no das ninguna garantía. Una garantía sería una explicación de la naturaleza del cuervo, su genoma o algo que produce, ¿no? Que las plumas sean negras. Entonces, si hubiese un cuervo de otro color, tendría anomalías genéticas o de alimentación o de algo, ¿no? Por ejemplo, los flamingos son rosas, pero por su alimentación, ¿no? Entonces, esa es la garantía, ¿no? Cuando yo digo todos los flamingos son rosas, ¿por qué? Porque todos los flamingos que he visto lo son, ¿no? Entonces tengo que dar la garantía, bueno, porque los veo comer cierto tipo de cosas que los hace tener ese color. Entonces ya estoy dando una explicación de por qué esa base se vincula con la tesis, ¿no?
Y bueno, el respaldo son los elementos de la realidad, ¿no? Los elementos de la realidad es lo que se puede decir, ¿no? Sobre estadísticas, sobre contextos particulares, ¿no? Que sí sucede lo que estoy diciendo. Bien, si tenemos, esta es la primera conclusión, toda afirmación tiene que tener los cuatro elementos, por lo menos, bueno, por lo menos tres: tesis, base y garantía. El respaldo posiblemente podríamos no requerirlo, aunque eso fortalece el argumento, lo hace más sólido, ¿no? Después veremos las características, ¿no? De un argumento, si está completo, si es suficiente, etcétera. Pero para poder hacer la valoración, no lo vamos a valorar totalmente, nada más vamos a saber si tiene los elementos. Bueno, si tiene los elementos, entonces tendríamos que ahora sí poder hacer un análisis de qué tan bien, qué tan lógico está planteado a partir de, pues, ojalá, de un análisis deductivo. También de un análisis distinto, pero recuerden que podemos llegar a conclusiones falsas desde el análisis inductivo, porque pues, nosotros podemos poner un argumento con estas reglas que puedo plantear en el que va a llover porque me duelen los juanetes, entonces lloverá, ¿no? Pero ahí no tenemos garantía, ¿no? O la garantía tal vez no sea suficientemente clara. Entonces también, bueno, para ello tenemos que entender, conclusión número 2, no todos los argumentos están presentados en esa estructura, pero no quiere decir que no la tengan, ¿no? Conclusión 1 de esta sesión, todos los argumentos deben tener una estructura base por lo menos de tesis, base y garantía, por lo menos. Ahora, no todos los argumentos se nos presentan con los elementos explícitos, pero puede ser que implícitamente estén presentes en el contexto de la comunicación. A eso le llamamos entinema. Entonces, nuestra tarea es convertir el argumento presentado en el contexto comunicativo como fue a una estructura que podamos analizar. Es decir, tenemos que preguntarnos de lo que dijeron, cuál es la tesis, de lo que dijeron, cuáles son las bases o la base, y de lo que dijeron, cuáles son o cuál es la garantía de este argumento. Y bueno, si tiene respaldo también, si tiene refutación también, o lo que vayamos revisando. Pero por lo menos esos tres elementos que pueden no estar dichos, pero estar implícitos, pero los tenemos que poner en orden para valorar el argumento. Bien, pues dicho estas dos conclusiones, vamos a dejar un ejercicio para la siguiente semana. Evidentemente, esta semana no haré pregunta. Estuve tentado a hacer una pregunta en Google Forms, pero pues la pregunta sería en torno al ejercicio de la sesión pasada o a la lectura, ¿no? Pero bueno, no vamos a hacerlo porque, bueno, sería un poco injusto que yo esté evaluando sesiones en las que no asisto. Yo más bien esperaría, yo apostaría a que estén viendo este video, a que estén, bueno, una vez analizada la lectura, analizado el ejercicio, haber intentado realizarlo, estén repasando esta sesión, pues más bien de tipo virtual, más bien de tipo sincrónica, perdón, asincrónica, y cuando nos veamos en la siguiente semana, que sería, me parece que el 9 de septiembre, ¿no? Sí, el 9 de septiembre nos estaríamos viendo. Para entonces sí haremos ya una evaluación de la sesión. Esta vez es, digamos, como es asincrónica, estoy seguro que todos verán este video. Y nos veremos entonces con este otro ejercicio, el análisis de los argumentos de un columnista. Como ya tienen los elementos, ustedes ya saben cuáles son los elementos de la estructura de un argumento, ustedes ya conocen, ¿no? O entienden que no todos los argumentos se presentan en la forma en la que esperaríamos tesis, bases, garantías, etcétera, sino pueden presentarse en un lenguaje que al ser coloquial o al ser el lenguaje del estilo comunicativo de cada persona, pues no necesariamente se presenta en ese orden, pero deben tener los elementos para hacer un argumento y poderlo valorar, para poderlo discutir. Es más, es una condición si queremos discutir. Yo no puedo atacar las bases de un argumento si no las estoy entendiendo. Entonces las tengo que poner en orden. El ejercicio entonces consistirá en, les voy a poner la liga, pero ustedes pueden buscar, ¿no? En el Excelsior, les pongo la liga, ¿no? Para que no batallen. El análisis de esta columnista, que se llama Carlos Elizondo Meyer Serra. Él pues publica varias cosas, pero publicó esta que me pareció una nota, ya es antigua, de hace varios años, pero una nota que si la leen sigue siendo vigente, me parece.
pero es un muy interesante sobre la educación superior. Se llama Educar para la Mediocridad. Vamos a leerla y ustedes, el ejercicio para la siguiente semana es que ustedes me van a decir cuál es su tesis, cuáles son sus bases y cuáles son sus garantías, mínimamente. También da elementos, estadísticas, da datos, bueno, sí, como los da. Entonces, sí, de hecho, les vamos a pedir el argumento completo, cuál es el respaldo, ¿no? Entonces me van ustedes a señalar o vamos a analizarlo, pero a partir del ejercicio que ustedes hagan, cada quien hará el ejercicio por su cuenta, lo analizamos el lunes 9 de septiembre y me van a ustedes a indicar, ya ahí discutiremos si hay que ajustar cosas, pero me van a indicar la tesis, las bases, las garantías y los respaldos de cada garantía que esté dando este artículo de por qué Carlos Elizondo considera que en México la educación superior educa para la mediocridad. Bien, pues eso es todo por hoy. Nos vemos el siguiente lunes. Prometo, aunque ya lo había prometido, hacer mi mejor esfuerzo para que no tengamos que cancelar más clases, pero esta fue una ocasión en la que ya no pude hacer mucho más, pero en la siguiente sí nos vemos con este ejercicio y continuamos con el análisis de la argumentación. Pues nos vemos. Muchas gracias por su atención.